sensores potenciómetros, ¿sí? ¿Qué se refería? Básicamente a la medición, ¿no? Del desplazamiento utilizando un elemento móvil como el de un potenciómetro, que está compuesto por una resistencia y un elemento móvil que es el que varía esa resistencia. Existen, existen diferentes tipos, ¿no? De los que hemos ido mostrando, los materiales, ¿no? La duración que tienen y algunas aplicaciones. Bueno, vamos a, vamos a decir entonces que esto, ¿no? Ya lo vimos, ahora nos va a tocar, ¿ya? Nos va a tocar ver el tema número 3. El tema número 3 tiene que ver con los sensores de temperatura. Los sensores de temperatura, ¿qué me dice Abraham? Voy a disculpar, estaba cambiando mi nombre, que soy Viviana Condori y no tan de mi hermana, su cuenta Ya, estaba acá, disculparme. ya, listo. Como me avisa aquí, entonces. Bien, sigamos entonces. Tenemos lo que va a ser sensores de temperatura, ¿no? Fíjense que nosotros, uno de los usos más comunes que utilizamos es el sensor de temperatura, ¿no? Que le llaman justamente termómetro porque está construido, ¿no? En un elemento de vidrio, que es un tubito de tipo capilar, en el cual tiene un recipiente que el que está aquí en rojo es mercurio, que debido a la temperatura, ese mercurio, bueno, de los primeros que existen, en realidad puede ser otro material, solo que por las características que tiene el mercurio de la dilatación es que se utiliza. Entonces, este elemento se calienta, al calentarse se dilata y como es líquido, comienza a, a ocupar un espacio, ¿no? En el tubo capilar. Ese tubo capilar está marcado, de acuerdo a la dilatación, está marcado con una escala, ya sea en grados centígrados o grados Kelvin, que nos indica la temperatura. ¿Sí? Bueno, ese es el que comúnmente se conoce, que lo pueden adquirir en el comercio. Pero esto tiene un problema, esto es para visualizarlo. Y muchos sensores que visualizan, ¿no? Nos interesa medir la temperatura, pero muchas veces más nos interesa para poder ejecutar alguna acción de control, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que hayan elementos que nos indiquen y que puedan ser, ¿no? Y que puedan ser leídos por los PLC. Esos sensores, ¿no? Esos sensores de temperatura, ¿no? Utilizan entonces algunos fenómenos de tipo físico, ¿no? Por ejemplo, el que hablábamos ahí es la variación del volumen, ¿sí? La variación del volumen, ya sea que esté con un elemento líquido, sólido o gas. No se olviden ustedes que esto tiene que ver con la dilatación, ¿no? Del líquido, del sodio o del gas, ¿no? Como en el caso que les citaba. Pero hay otros que son, ¿no? Vamos diciendo, que son transductores, o sea que miden la temperatura a través de variación de otro parámetro. En este caso, la variación de resistencia, ¿no? Nos da a nosotros la medición de la temperatura. Varía las resistencias en un conductor. Estas se los llaman RTD. Ya vamos a ver a qué se refiere, ¿no? Son las ondas de resistencia. Otro que es los termistores, que también son variaciones de resistencia
pero ya no en un conductor, sino en un semiconductor. ¿Sí? Ya es un elemento más sensible, mide temperaturas más bajas, ¿no? Y variaciones pequeñas. Eso se lo llaman termistores. Y otros que son los termopares, que se los conoce como sensores de metal, ¿no? Que producen tensión o una fuerza contra fuerza electromotriz. ¿Mm? Estos tienen la particularidad de ser la unión de dos metales diferentes, ¿no? Y genera esa tensión. ¿No? Después tenemos los de radiación, ¿no? Que se llaman pirómetros, que no intervenimos en el proceso, simplemente analizamos la longitud de onda que se emite debido al calor. ¿No? Y después algunos otros que son para utilizar ya en laboratorios, ¿no? Que también tiene que ver con fenómenos de los laboratorios para la medición de temperatura. Bueno, por ejemplo, uno de los primeros que hablamos es la dilatación, ¿no? Del elemento debido al efecto de la temperatura. Este es uno de los primeros sensores que se remite a la, a la historia antigua, ¿no? En el cual ya los griegos, los romanos utilizaban este método para medir la temperatura. ¿Y con qué consistía esta temperatura? Que inclusive hoy día lo siguen utilizando para algunas aplicaciones. Fíjense que aquí el elemento que queremos medir la temperatura es, ¿no? Es el del líquido. Entonces le introducimos, ¿no? Un elemento con gas, ¿no? Que de dicho sea de paso, ese gas está sellado por un líquido, un depósito que es de forma de U, como el que se observa ahí, haciendo que por un tema de equilibrio de fuerzas, ¿no? Tenga una determinada altura ese líquido. Pero una vez este gas que está acá, el gas que vemos ahí, una vez que el gas comienza a calentarse, se dilata. Esa dilatación perdón, esa dilatación, ¿no? Esa dilatación, jóvenes, es la que hace que este líquido, ¿no? Del depósito comience a desplazarse. Ese desplazamiento tiene que ver con la cantidad de gas, ¿sí? O del volumen que se va dilatando. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la temperatura. Obviamente que esto responde a las leyes físicas, ¿no? Que tiene que ver la variación de volumen, tiene que ver con la temperatura. Entonces, de esa forma se establece una graduación para saber, ¿sí? La temperatura. Es así que aparecen los primeros sensores de temperatura. ¿Está bien? Uno de los más comunes son los RTD, que viene de las siglas, ¿no? Anglosajonas, ¿no? Que son detectores de temperatura tipo resistivo. Entonces, estas resistencias, porque así se los llama, estas resistencias cambian, ¿no? Estos elementos cambian, ¿no? Cambian con la temperatura. Este es su símbolo, el que ven acá. Y pueden ustedes observar que este elemento, esta resistencia, tiene una protección que se le llama aislamiento camisa. ¿Sí? Esta camisa que tiene o vaina, esta camisa o vaina, lo protege de, las, de la parte externa de las acciones que pueda producir por humedad, oxidación, reducción, o lo que sea.
Y ahí está, ahí en el centro está el alambre, que son alambres. Son alambres, en este caso dice alambre de PT, ¿no ven? Pueden observar aquí que dice alambre de PT, y tiene su aislador. Ese alambre de PT, si ustedes recuerdan, el PT es de platino. Es uno de los más conocidos estos sensores, ¿no? Sensores de temperatura de platino. Estos son los famosos RTD y están ahí enredados, o sea, como una bobina. Están haciendo. Lo mismo sucede con este otro, ¿lo ven? Bobina de PT, dice. Están en círculo. Eso es porque tienen que tener la mayor longitud posible para poder variar su resistencia y sea medida. Si no, un tramo corto, la resistencia, la variación de resistencia es muy pequeña y no se alcanza a medir. ¿Ya? Es por esa razón que es enredado en esa forma para poder, para poderlo medir con algún dispositivo. Bueno, estos son los que existen en el medio. Aquí está, ¿ah? Aquí está el sensor, está el conductor, el PT, ¿no? Este se llama la vaina de protección. ¿Mm? Estos son las borneras, aquí se conecta, ¿no? Estos son los diferentes aspectos que hay. Hay de tres cables o de dos cables, ¿no? ¿No? Resistencia. Bueno, tienen una ecuación ¿no? que los expresa, los representa. Este que está aquí es la fórmula de la resistencia, tiene conductividad, longitud y área, ¿no? Es una propiedad de los materiales que queremos determinar. La resistencia tiene que ver primero con la longitud y el área que tiene. Y la otra que es la conductividad que tiene que ver con el material, ya sea que sea cobre, aluminio, bronco, hierro, platino. ¿Está bien? Tenemos, estas son sus propiedades. ¿Sí? Y esta es la variación de la resistencia con la temperatura, algo que necesitamos nosotros. ¿Sí? Necesitamos porque esto nos dice a nosotros cómo varía. ¿Sí? Cómo varía así. Por ejemplo, esto está respecto de las mismas resistencias relativas, pero no, nos representamos aquí. Está normalizada, ¿sí? Tenemos el níquel, cobre, el platino. ¿Sí? La que está con negro es platino y dice PT100. Ya vamos a ver por qué se llama PT100, cobre 100, níquel 120. ¿Mm? Y, fíjense que una de las más lineales es la que está en negro, ¿sí? Después viene la de cobre y finalmente la de níquel. La de níquel tiene la particularidad de no ser tan lineal. ¿Sí? Es una de las que menos se usa, obviamente, y que es también la más barata. ¿Sí? Fíjense, aumenta la temperatura y crece la relación de resistencia. ¿Mm? Estas son, por ejemplo, de las que hay en el mercado. Y esto lo ven ahí, dice PT100. A ver, ¿están todos? Sí. Bien. Fíjense que esta resistencia, ¿mm? Dice 100, dice aquí 100 para 0 grados centígrados. ¿Lo ven? Su R0 de la ecuación que vimos. ¿Mm? Porque esto que está acá
esta ecuación, esta de acá, es la ecuación de una recta. Esta es la ecuación de Taylor, ecuación de aproximación de una función, esta que está acá, la función de aproximación de Taylor. Y esta viene a ser una aproximación en una recta. Es por eso que aparece esto. ¿Ya? Entonces, si ustedes observan aquí, dice 0 grados, 100 ohmios. Por eso se llama PT100, porque está construida de platino y para 0 grados centígrados vale 100 ohmios. ¿Lo ven? Estas son de las que hay en el medio, en el mercado. Una de las más utilizadas es la PT100. ¿Ven? ¿Alguna pregunta de aquí? Bien, entonces, de esa forma, esto en realidad no solamente se utiliza, se tiene que utilizar con un dispositivo, con un elemento que se le llama puente de Winston. El puente de Winston tiene la particularidad de que si todas las resistencias son iguales, la caída de tensión, ¿no? Si todas las resistencias son iguales, ¿no? Si todas las resistencias son iguales, esta tensión BS que ustedes observan aquí, BS de acá, va a valer cero. Si esto y esto y esto y esto son iguales, si las cuatro resistencias son iguales, vamos a tener que esta tensión BS, su caída va a ser cero. A eso se le llama que el puente está en equilibrio. Entonces lo ponemos para 0 grados centígrados, equilibramos el puente y a medida que va variando la temperatura, el sensor el sensor, que es el PT, que está en rojo, vamos a decir, el RTD, comienza a variar y el puente sufre un desequilibrio y al desequilibrarse aparece una caída de tensión aquí. ¿Lo ven? Entonces, utilizamos este fenómeno para eso. ¿Está bien? Normalmente los sensores PT tienen tres o más, o tres o más conectores. Esta es una conexión de 3 hilos, esta que ven aquí. Eso se utiliza para reducir el error, ¿no?, del cable. Entonces, para evitar el error del cable, pues no se olviden ustedes que esto está midiendo temperatura, entonces el sensor muchas veces está en un horno, está en el elemento donde hay una fuerte exposición a la temperatura. Y esto es un sensor, este es un elemento de tipo electrónico que va a hacer la medición. Entonces, todo esto está lejos del puente. Entonces, muchas veces esto se tiene que llevar con cables, que son estos que están aquí, ¿no ven? Entonces el PT, que es la resistencia variable, está así. Bien, seguimos. Esta es una conexión, por si en algún momento ustedes tienen que conectar un PT100 en el puente. Este es el PT y estos son los cables de conexión. Se lo llaman conexiones del sensor RTD con 3 hilos. Otro de los elementos que aparece ya son aquellos que no son metálicos, son semiconductores. En este caso de acá, fíjense, PT no tiene ningún signo. Aquí aparece un signo, menos y más.
Eso es porque uno de ellos es un NTC y el otro es un PTC. Se los llama así. Se los llama así. Fíjense ustedes esta gráfica que está acá. Se los llama así, PT y NTC. El PT se los llama porque incrementa su resistencia con la temperatura. Se le llama sensor de temperatura con coeficiente positivo. Por eso se llama Positive Temperature Coefficient. Por eso son PT. Y NT también son sensores de temperatura con coeficiente negativo. NTC, Negative Temperature Coefficient. De esa forma, es que aparecen estos de acá. Uno que es el NTC y el otro que es el PTC. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tienen una característica de este tipo. Por ejemplo, los NTC parecen una lenteja, por lo que un poquito más grande. Así. Entonces, estos tienen un encapsulado, son resistencias encapsuladas y recubiertas con un elemento que pueda resistir la temperatura, pero no miden temperaturas altas, ¿no? Un elemento de tipo epoxi, ¿no? Entonces, esto se tiene que cuidar para que no se dañe. No pueden ser expuestos directamente al calor. ¿Está bien? Y ahí dicen las características. Bueno, y esta es la forma. Fíjense que un NTC como varía y un RTD. Esto nos indica a nosotros de que la característica de los metálicos tiene una gran particularidad que es la de ser lineal. Mientras que los sensores, los termistores no son lineales. Esa es la gran diferencia, Jorge. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos un elemento de tipo resistivo en el cual tenemos nosotros que linealizar. Tenemos una región lineal aquí. Podemos linealizar. ¿Está bien? Entonces, esa región lineal, ahí lo hacemos trabajar. Por ejemplo, este es un divisor de voltaje. Entonces, cuando la resistencia aquí cambia, cambia el voltaje. O sea que suba o baje esto también va a subir o bajar. ¿Estamos de acuerdo? De esa forma es que manejamos nosotros. Esto es, fíjense que esto no es resistencia, por eso dirían ustedes, si esto es un NTC, en realidad es un NTC, porque cuando esto aumenta la temperatura, cuando esto aumenta la temperatura, la resistencia aquí baja. Y si la resistencia baja, quiere decir que circula más corriente, entonces hay más caída de tensión. ¿No ven? Por esa razón. Hay aplicaciones. Normalmente se lo utiliza para protección de equipos, Jorge. Por ejemplo, esta es la carga. Por ejemplo, esto es un computador o algo así. Entonces, estos están colocados en serie. Cuando esta carga se calienta, estos inmediatamente accionan. Por eso es que a veces ustedes han de haber percibido de que en los electrónicos se calienta, se corta y después que se enfría vuelve a seguir funcionando. Bueno, eso sucede ya ahora en los equipos, ¿no? Se enfría y sigue funcionando. Y hasta que otra vez se vuelve a calentar y se apaga. Entonces, si no lo hacen revisar, a la larga eso se va a dañar. Pero eso es porque tienen sensores de temperatura, ¿no? De tipo semiconductor. Son termistores, como ven acá. Estos termistores
Estos termistores lo que hacen es proteger el equipo electrónico, ¿no? Se los conecta ya sea en serie o se los conecta en paralelo, ¿no? Uno de los más comunes es la serie. Bien. Otro de los elementos que aparecen son los termopares, muy parecidos a los RTD, ¿sí? Pero no se equivoquen, el RTD, como está aquí, está dado en ohmios, es una resistencia. El termopar no es una resistencia, es caída de voltaje, tensión. ¿Mm? Fíjense en qué consiste el efecto del termopar, por eso se lo llama así. Cuando se une dos elementos metálicos diferentes, ¿no? Este, por ejemplo, suele tenerlo, este sistema de control de temperatura la suelen tener las planchas. Cuando si ustedes tienen oportunidad alguna vez de abrir una plancha o algo, van a observar que hay un elemento de esto. ¿Qué pasa con esto? Como está construido de dos materiales diferentes, debido a la diferencia de coeficiente de dilatación, cuando se calienta, diríamos que sufre una deformación. Pero esa deformación tiene que ver, ¿no?, muchas veces con movimientos en el elemento que sirven para la acción de control. Como comúnmente ustedes le llaman o le llamamos aquí nosotros se troncha, llega a sufrir una deflexión, ¿no?, ya sea hacia arriba o podría ser hacia abajo. Esas reflexiones, entonces sirve para que se utilice como un bimetálico que conecte o desconecte. Es así que en las planchas, cuando se calienta, desconecta. Y cuando se enfría, otra vez vuelve a conectar. Si ustedes alguna vez sienten calentarse una plancha, la ponen y se ponen a escucharla, van a ver que cuando deja de funcionar o deja de calentarse, hay un pequeño ruido como de un contacto que ha sido activado, ¿no?, en ella. Y eso es porque este bimetálico ha sufrido, este bimetálico ha sufrido una deformación haciendo que se conecte o se desconecte, dependiendo de la acción de temperatura que esté sucediendo, ya sea que se enfríe o se caliente. ¿Mm? ¿Está bien? Este es el principio de funcionamiento del termopar. Aquí tenemos uno que es de tipo de formación, pero este es el de la parte eléctrica. Estos son dos metales, miren. Este es metal 1, dice. Metal 1, metal 2. Si lo unimos en los extremos y calentamos uno de esos extremos, sucede algo muy interesante que se le llama efecto Seebeck. Ese efecto tiene que ver con la circulación de corriente en ellos. Circula una corriente debido al calentamiento de una de sus terminales. Eso es porque hay diferencia de temperatura. ¿Lo ven? Entonces, al haber esa diferencia de temperatura, circula esa corriente. Pero si yo llego a cortar esto, interrumpo la circulación de corriente, lo interrumpimos, así como está acá en la figura B, se produce una caída de tensión, un voltaje en los terminales acá que hemos separado, ¿sí? Entonces, ese voltaje que está aquí tiene que ver con la temperatura que está sometido este extremo, ¿sí? Es por eso que se hace la medición de voltaje, ¿no? Y se lo llama termocuplas o termopares. Esos son los dos nombres que tiene. Normalmente este termopar está dentro de lo que es una vaina o una camisa para aislarlo del medio ambiente. Aquí vemos uno que es de un fabricante que es Thermoquet, ¿sí? Podemos ver
podemos ver que en la parte interna es donde está el termopar. Aquí lo ven. ¿Sí? Normalmente esta camisa o vaina cubierta de acero suele ser, digo, de materiales cerámico, vidrio o acero inoxidable. ¿Mm? Pueden ver entonces aquí que tenemos el termopar, ¿no? Y la vaina de protección. Estos termopares existen diferentes tipos, J, K, N, T, R, S. Este tipo, los tipos de termopares jóvenes, aparecen, aparecen por el hecho de que son construidos de diferentes materiales. ¿Y por qué lo construyen diferentes materiales? Porque tienen rangos de trabajo diferentes. ¿Lo ven? Entonces, al tener ese rango de diferente trabajo, ¿no? Es porque están construidos de diferentes materiales. Entonces, tienen una clasificación tipo J, K, N, T, R, S. Fíjense que uno de los más utilizados, ¿no? Es el de tipo J, que es de 0 a 760. ¿No? Y los otros que llegan hasta los R, los S, que llegan prácticamente hasta cerca de 1500 grados. ¿No? Eso es porque están construidos, ¿no? De platino, ¿sí? Y platino rodio. ¿Sí? Bueno, este que está acá, el tipo B, ya tiene una combinación bastante particular, pero es para temperaturas extremadamente altas. ¿No? Bueno, esos materiales, esas camisas tienen que ser prácticamente de cerámica, porque si no, no resistirían, no resistirían la temperatura tan extrema. ¿Está bien? Bueno, vamos a comparar entonces, ¿no? Este es un cuadro de comparación de los diferentes termopares. De los más utilizados con mayor sensibilidad, tenemos eso, que es lo que estábamos viendo recién. Este cuadro de comparación es el que queríamos ver. Bien, eh, el cuadro de comparación, podemos decir que los más utilizados son tipo J, ¿no? Son muy utilizadas, ¿no? Para ambientes oxidantes, tienen una respuesta rápida, ¿sí? Y si lo trabajan por encima de los 500 grados, se va deteriorando, se va dañando, va dejando de trabajar bien. ¿Sí? Mientras que el tipo K puede trabajar por encima de los 500 grados tranquilamente para no sufrir daños. ¿Sí? Los tipos R y S que tenemos aquí son los más recomendados para alta temperatura, tienen una alta linealidad, ¿no? Se descalibran debido a la temperatura que es muy alta, ¿no? Pero su sensibilidad es muy baja. ¿Estamos de acuerdo? Esto a ustedes yo se los voy a enviar ahorita para que de todos modos, si no me equivoco, ya lo tienen ahí en su plataforma, las pestañas de su perfil, o entran a la materia y pueden disponer de ella. Estas son de las curvas características. Fíjense, tenemos tipo J, que es el más utilizado, y K. Y de ahí viene otro que es el R y el S. Vamos a decir que estos son los más utilizados. J y K se lo utiliza para baja temperatura y lo utilizan mucho en la industria alimenticia. Los R y S se lo utiliza para procesos industriales muy grandes donde alcanzan temperatura extremadamente grande, hasta arriba de 1500 grados. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Bien, sigamos.
Esto tiene una forma de conexión de la siguiente forma. Este es el termopar y esta es la hornera, ¿lo ven? Y aquí tenemos el voltímetro, que es lo que mide. El metal 1, metal 2, ¿cómo se forma el termopar? El termopar se forma metal 1, metal 2, dos diferentes metales. Esta medición que ustedes ven aquí no está correcta, no está correcta porque aquí hay metal 1 y cobre, metal 2 y cobre. O sea, aquí en TF estoy produciendo otro termopar, aquí donde dice TF, ¿no? De TC con TF. Eso no tendría que existir. Por eso es que cada termopar tiene su propio elemento de conexión. Fíjense cómo está acá. Esto es un elemento de un sistema de medición en una industria. Dice, este es el termopar, aquí. Metal 1, metal 2. Fíjense cómo lo he conectado. Metal 1 y metal 2. Cada termopar tiene su cable de conector. ¿Estamos de acuerdo? Cada termopar tiene su sensor de conector. Este tiene su sensor de temperatura para calibración. ¿Mm? Por eso es que lleva otro sensor de temperatura. O sea, además de que mide acá, mide la temperatura no ambiente. Eso es para hacer mediciones y calibración, ¿no? Y corrección en las mediciones. ¿Mm? Fíjense cómo tenemos aquí un proceso de medición de temperatura con un autómata. ¿Mm? Primero, este está dado, ¿mm? Viene, como lo ven, se está conectando uno en la alimentación, ¿mm? Y la otra es que viene a una entrada, la M, ¿mm? Acá. Cuando esto llega a una determinada temperatura, lo que hace este sensor es indicar a qué temperatura ya está. ¿Mm? ¿Está bien? Este es un ejemplo de cómo se conecta a medio chico. ¿No? Está conectado. Obviamente que esto estos tres no trabajan juntos. Lo he puesto así porque puede que trabaje con una extensión, un módulo de expansión, que sería uno solo, o el logo, o este logo que tiene pantallas, tiene su propia pantalla para programar, y este otro que se lo programa por interfaz. ¿Mm? O sea, para cada uno es diferente, para cada uno se tiene que conectar así. No quiere decir que uno de estos lo va a conectar en los tres, solamente que este es uno, este es otro y este sería el otro. Con una de ellas, él trabaja bien. ¿No? Aquí, fíjense ustedes que mientras que en los logos ustedes tienen la conexión solamente en las entradas principales, ¿no? En, en un módulo de expansión necesitan conectarlo para que, además de que haya alimentación, las entradas están acá. ¿No? No están como en este otro. Pero eso ya es cuando ustedes estén manejando el curso de automatización, ¿no? Con estos elementos. Ahí pueden ver la conexión. Bueno, hacemos una comparación entre los RTD, termistores y termopar. ¿Mm? Ustedes pueden observar, ¿mm?, de que los RTD tienen una gran linealidad, ¿sí? Tienen una rápida respuesta. No es tan rápida como el termistor, pero el termopar, la ventaja que tiene es que es mucho más económico. Robusto significa que tiene una alta durabilidad. ¿Mm? ¿Está bien? El problema del termopar es que es muy sensible al ruido. ¿Mm?
Es muy sensible al ruido y precisa una referencia. Por eso es que aquí aparece sensor de temperatura, ¿no es? Aquí, uno. ¿Está bien? El termistor, la medición de la temperatura es mucho más rápido, ¿no? Su problema es que, como es semiconductora, se daña muy rápido a los esfuerzos mecánicos. Bien, ¿preguntas? Bueno, aparece otro que ha sido utilizado mucho, que son los pirómetros. Los pirómetros se clasifican mucho para procesos industriales donde hay demasiada temperatura. Por ejemplo, para medir temperatura de hornos de fundición en los cuales no podemos tener contacto con el proceso. Entonces, ese calor, ¿no? Ese calor lo que se hace es, debido al calor, esto emite una radiación. Todo cuerpo que tiene una determinada temperatura tiene una determinada radiación. Es por eso que los visores nocturnos pueden hacer una rápida mm, visualización de esto y la diferencia de temperatura está dada por los colores que estos traen. Bueno, eso lo utilizamos aquí nosotros para medir la temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos un visor, tenemos una lámpara, una lente y este es el cuerpo caliente, el que libera energía por efecto de temperatura, ¿no? Fíjense que el visor atraviesa el filamento de la lámpara hacia el cuerpo, que es lo que observamos aquí abajo. Ese filamento puede tener tres formas, vamos a decir, básicas, en las cuales uno que nos dice que lo vemos el filamento más intenso que el fondo. Eso es porque el filamento está muy caliente. U otro que el fondo lo vemos más blanco y lo podemos visualizar al filamento que está ahí, opaco. Eso es porque el filamento está más frío. Entonces lo que hacemos es regularle con ese potenciómetro la corriente que circula a través de la lámpara, haciendo que el fondo ¿no? se confunda con el filamento, ¿no? Ese filamento ¿no? ya hacía ahí, ¿no? Estaba, decían, pero no se lo ve porque tienen el mismo color. Entonces, está circulando una corriente de tal forma que produce un calentamiento en el filamento de tal que decimos que esa temperatura es la misma que la del cuerpo que está irradiando. Entonces, como ese potenciómetro está calibrado, lo único que hacemos es observar esa calibración y esa sería la temperatura. Así trabaja. ¿Mm? Hay otros que ya, en vez de usar ese filamento ahí, utilizan un termopare. Viene toda la concentración de energía, se concentra en el foco de la lente. Aquí pueden ver, esto es una pila de termopare, así, haciendo que toda la radiación coincida en ese punto, y ese punto sufra un calentamiento, y ese calentamiento son termopilas o termopares, varios termopares. Por eso se llama termopila, haciendo que se haga un registro de la temperatura. ¿Está bien? Bueno, y finalmente, lo decimos finalmente, aparecen estos, ¿no? Los pirómetros electrónicos. Los pirómetros electrónicos, jóvenes, ¿no? Se los utiliza, ya hoy día, se los utiliza mucho porque ya llegaron a ser ¿no? adquisiciones, ¿no? Poco costosas. Antes eran demasiado caros para poder tener uno de ellos, ¿no? No cualquiera podía tener un sensor electrónico, ¿no? Ese era el problema, ¿no? Es ahí que aparece el pirómetro. ¿Y cómo funcionan estos pirómetros? Ya en 1887 Hertz hablaba de que, ¿no? a través de un tubo, ¿no? sellado con, con gas, ¿no? Entonces, podíamos nosotros excitar ese gas, ¿no?
hacer que circule una corriente. Algo así eran como los tubos fluorescentes. Pero aquí tenemos un ánodo y un cátodo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Concentramos nosotros la energía, ¿no? Que es una determinada longitud de onda, y esa luz que está pegando en el cátodo desprende electrones. Y fíjense ustedes qué curioso, que la longitud de onda que pega sobre el cátodo desprende desprende electrones en forma proporcional a su longitud de onda. O sea que la luz, ya sea verde, roja, naranja, todo eso, va a desprender una cantidad, ¿no?, de electrones proporcional a su longitud de onda. Esa particularidad o esa propiedad la utilizamos para medir la temperatura, porque la temperatura tiene que ver con la longitud de onda del cuerpo que está irradiando la energía. Todo cuerpo caliente irradia una energía que tiene una determinada longitud de onda. Esa longitud de onda incide sobre el cátodo haciendo que circule una corriente. Esa corriente es proporcional, de alguna forma, para que yo pueda registrar la temperatura. A eso se le llama medición, ¿no?, de temperatura por efecto fotoeléctrico, que es la que utilizan, ¿no?, estos que ustedes conocen como pirómetros electrónicos, ¿no? Miden temperatura en atmósfera o en sitios donde no se puede medir con los métodos tradicionales, ya sea RTD, termopares o termistores, ¿no? Y pueden medir temperaturas promedio en superficies grandes, o sea, van tomando muestras y van haciendo una gráfica de eso. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya tenemos entonces 3 temas, ya prácticamente. ¿Mm? De este tema hay que hacer una práctica y hay que hacer una evaluación, joven. Hay que hacer una práctica y de una vez, ¿de qué consiste la práctica? Ya lo había mencionado el primer día de clase. El primer día de clase les decía yo que hay que investigar a estos sensores, ver cómo trabajan, sus diferentes modos, los diferentes tipos que hay en el mercado. No puede ser un documento muy largo ya. Tienen que tener una capacidad de resumen grande para poder, sobre todo sensores de temperatura, hay muchos, ¿no? ¿Está bien? Hay muchos sensores de temperatura. Entonces, necesitamos que hagan eso. Ya, y ustedes me dirán cuándo los evalúo. Estamos a 21. ¿Mm? La próxima sería 28. ¿Mm? Oh, tengo aquí. Veamos a ver. Con ustedes tengo, ¿qué días tengo con ustedes? Tenemos martes y jueves, ¿no? Bueno. Martes. Creo que hay el martes, creo que no hay nada, ¿no? Es día de todos los santos, día de difuntos. Va a ser feriado. Entonces tiene que ser el jueves 4.
jóvenes. ¿Está bien? La primera de estos primeros temas, sensores potenciométricos y sensores de temperatura. Yo voy a seguir la próxima clase voy a avanzar, el próximo 28 voy a avanzar el otro tema que es sensores de esfuerzo, pero ya el 4 los voy a evaluar, sensores potenciométricos y sensores de temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Anoten. Bien. Eso dice que está todo bien. No hay problema. ¿Mm? Entonces, con eso estamos hechos. ¿No hay preguntas? Pregunten ahora, jóvenes. Hasta este tema va a ser el examen, disculpe, ingeniero. ¿Perdón? Si le decía que hasta este tema va a ser el examen. El primero es así. Sí, el primero es ese. Sensores potenciométricos y sensores de temperatura. Perfecto. Pasa que si les tomo Ingeniero, los 5 temas o los 6 temas, ya he visto de que no tengo suerte y no aprenden nada. Y es para que reprueben mucho. ¿Mm? ¿Sí? ingeniero, dijo que de cada tema teníamos que investigar Sí, no más de 3 hojas, sí, 4 entonces con la portada. con la carátula tendríamos como ya 2 prácticos, ¿no? De los 2 temas. ¿Eso se Exacto. entregaría el día del examen? ¿Será Sí, presencial, ingeniero? sí, los exámenes son presenciales, el escrito y el oral. Para cada examen tienen un escrito y un oral. Ya, Está bien. bien. Solo que el escrito va a ser el 4 de octubre. Disculpe, ingeniero, ¿los prácticos son a computadora o pueden ser a mano? Si pueden ser a mano, solo que tienen que ser legibles, ¿no? No es necesario, pero bien legibles, ¿no? Con letras bien bonitas, porque hay unos que parece que lo sacan no sé de dónde. No hay problema en eso. ¿Ya? Ya, gracias, ingeniero. Muy bien. Eso sería todo entonces, joven, por hoy. Si no hay preguntas, quedamos ahí. La próxima clase avanzamos sensores de esfuerzo, creo que. Bien, hasta luego. Hasta luego, ingeniero.